¿Qué me dice qué es lo que estábamos viendo en la clase la semana pasada? Cambio climático. ¿Quién se acuerda qué es lo que estábamos viendo la semana pasada? Tienen los micrófonos abiertos, así que pueden participar. A ver, el cambio climático. Muy bien, Marcela. Muy bien. El famoso cambio climático. ¿Y qué características del cambio climático vimos? ¿Las que eran naturales o las que eran realizadas por el hombre? Los orígenes naturales. Muy bien, Vicente. Muy bien. Entonces hoy día yo le había prometido, ¿no es cierto?, que la clase que nos correspondía íbamos a ver las causas antropogénicas del cambio climático, es decir, las creadas por el hombre. Pregunta, ¿cuántos vieron los videos de las erupciones del Krakatoa y el Tambora? No, 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 sinceramente, los que lo vieron nomás. Yo lo vi, profe. Bien. Vicente, sí, de hecho lo descargué y lo voy a mirar porque estoy haciendo como carpetas sobre los videos No, para que les presente a ustedes la clase, en la noticia, ¿ya? porque lo quería. Entonces, usted vio los videos, ¿no es cierto? Ah, qué bueno. ¿Quién más vio los videos que yo le recomendé por... A ver, ¿hay alguien más? Son excelentes. Por eso quería que vieran las causas naturales que puede provocar una gran erupción volcánica, ¿no es cierto? Unas mini glaciaciones. Entonces, esa era la idea. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver las, el calentamiento, o sea, el cambio climático, pero desde el punto de vista por el hombre. Y para ello, vamos a comenzar al tiro con un video que los tengo preparado. ¿Están listos para ver el video? Así que mutéense, Lista. mutéense y comenzamos. Recuerden los que van ingresando nombre y curso. Seguramente te preguntarás por qué se ha derretido tu helado. Pues bien, Susi, los culpables no son extranjeros. Es el calentamiento global. ¿Calentamiento global? Sí. Te presento al señor Rayo de Sol. Viene desde el Sol para visitar la Tierra. Hola, Tierra. Solo he venido a visitarte para alegrarte el día. La. Y ahora me voy a marchar. No tan deprisa, rayo de sol. Nosotros somos los gases invernadero. No irás a ninguna parte. ¡Oh, eso duele! Muy pronto la Tierra estará llena de rayos de sol, sus putrefactos cadáveres calentando nuestra atmósfera. ¿Y cómo podemos librarnos de los gases invernadero? Por suerte, a nuestros políticos más atractivos se les ocurrió en el último momento una forma barata de combatir el calentamiento global. Desde 2063, sencillamente lanzamos, de vez en cuando, un cubito de hielo gigante al mar. ¿Cómo hace papá con su bebida todas las mañanas? Y luego se enfada mucho. Claro que como los gases invernaderos siguen acumulándose, cada vez se necesita más hielo. Y así, solucionamos el problema de una vez por todas. ¡De una vez por todas! Ya. ¿Quién entendió el video? ¿Quién entendió el video? ¿Pueden decirlo? No están muteados, así que pueden decirlo. Vamos. ¿En qué consiste entonces? Que son los gases que se acumulan en la atmósfera y
No sé. Ya los gases que gracias a los gases invernaderos nuestra atmósfera se está destruyendo, ¿ya? Pero en un momento, ¿no es cierto?, el efecto invernadero era muy positivo, porque eso, recuerden que eso, como vimos en la primera clase, que tenía la importancia que permitían que el clima en la Tierra fuera, ¿no es cierto?, moderado, y permitía la vida tranquilamente. Pero ahora con la gran industria, ¿no es cierto?, se aumentó totalmente, ¿no es cierto?, la cantidad de gases y el calor no sale. Buen día, Catalina Ríos. Buen día, Azucena. Entonces, hoy día vamos a ver lo que estamos... Alguien está con ruido, con la tele encendida, por favor. Ya, comenzamos. ¿Cuáles son las causas antropogénicas, es decir, actividad humana? La agricultura, cultivo de... Como ustedes pueden ver, pueden que mutearlos. ¿Ya? La agricultura, cultivo de arrozales por inundación y otros cultivos de cereales que producen metano, ¿no es cierto? Así vamos, de una otra manera, poco a poco contaminando. La ganadería, ya que el metabolismo de los bovinos por ser poligástrico produce grandes cantidades de metano, ¿ya? Por eso, con los documentales que hablan muy fuerte del calentamiento global, ¿no es cierto?, del efecto invernadero, cómo se está acelerando, el hecho de, ¿no es cierto?, que el metano es el que está subiendo, pero de ahí vamos a ver eso cada uno. La tala de bosques con objeto de ampliar la frontera agrícola para cultivar o para aprovechar la madera disminuye los sumideros de CO2, ¿no es cierto? Mientras más bosque desaparece, tenemos menos formas de, ¿no es cierto?, de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Por lo tanto, por ejemplo, el Amazonas, que es el pulmón del planeta, va disminuyendo paulatinamente la cantidad de terreno y por lo tanto menor cantidad, ¿no es cierto?, llamémoslo de esta manera, de áreas verdes, ¿no es cierto?, o zonas grandes selváticas, ¿no es cierto?, que permiten la fotosíntesis. Imagínense para el caso de Santiago, cuando nosotros, ¿cuál es el pulmón de Santiago? ¿Lo han escuchado? Pueden decirlo, lo voy a emitir. Ahora pueden opinar. ¿Cuál es el pulmón de Santiago? Opinen nomás. Siempre se dice, de Santiago, no del sur. El pulmón de la región metropolitana. Los parques. Miren, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal es el pulmón de Santiago. El famoso Cerro San Cristóbal. Tiene grandes hectáreas, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí es nuestro pulmón. Ahora, con los incendios últimamente, ¿no es cierto? Y obviamente le han ido quitando espacio, ¿no es cierto?, para que se realice la fotosíntesis, ¿no es cierto?, y de una otra manera, ¿no es cierto?, obtener aire limpio. Santiago se caracterizaba por tener muchos parques, áreas verdes, pero cada vez esas áreas verdes van desapareciendo. ¿Por qué? Porque se van construyendo, ¿no es cierto?, condominios, edificios. Entonces, no hay una relación, la gente que lo hace no piensan sustentablemente, pensando en que, pucha, qué bonito, la gente, el parque es hermoso, etcétera, pero no ocurre lo contrario. Luego, los incendios forestales provocados naturales transforman la madera y biomasa del bosque en, ¿no es cierto?, dióxido de carbono. Nosotros, recuerden que el año pasado en Australia, hasta principios de enero, hubo incendios que realmente contaminaron increíblemente el planeta. Y recuerdan ustedes el 2017 cuando en Santiago, en Chile más que nada, de norte a sur, ¿no es cierto?, también hubo grandes incendios y que se tuvo que traer, ¿se acuerdan ustedes? El supertanker y el otro avión ruso para ayudar, porque muchos pensaban, chuta, se está quemando, claro, la biomasa, pero ¿cuánta es la cantidad de dióxido de carbono que emitimos? ¿No es cierto? Entonces la gente que lo hace a propósito
no se da cuenta que no solamente por hacer daño, pucha, ya se rompe en este caso, le hace daño a los privados quemándole, sino más bien la contaminación que hace al planeta. Las actividades industriales, ¿no es cierto? También son importantes por la cantidad, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de contaminantes que se van a la atmósfera. La quema de combustibles, principalmente petróleo, carbón y gas natural. Por lo tanto, tenemos muchas cosas con las cuales el hombre, ¿no es cierto?, ha acelerado este proceso, ¿no es cierto?, de cambio climático a partir del calentamiento global. Y aumentó los incendios con el descontento social. No quería entrar en ese detalle, pero también la gran mayoría piensa que cuando uno hace un incendio no afecta, pero claro que sí, pues, claro que sí. Recuerden que eh, hace mucho tiempo se dijo cuando Chile estaba ¿cómo se llama? ¿Por qué se emitía mayor cantidad de contaminantes en el 2015 y 2016? Era porque justo cuando Chile estaba en las Copas América, especialmente la del 2015, porque siempre había aumentos de las restricciones, ¿no es cierto?, en este caso, de que no se podía manejar ciertos autos. Era el motivo de que todos los días habían asados, cada vez que jugaba Chile habían asados. Entonces, ¿qué ocurrió? Que chuta, empezaron a medir, ¿por qué está ocurriendo en estos momentos? Claro, la contaminación era producto de los asados, que mientras jugaba Chile siempre había un asado y mayor contaminación. Y empezaron a fiscalizar y a pedir que por favor no se hiciera tanto por el mismo efecto, para que vean que aunque sean pequeñas fogatas, se nota en la emisión de contaminantes y que nuestros detectores a nivel de la región metropolitana lo encuentran al tiro. Y la construcción de pantanos artificiales. ¿Por qué motivo? Porque para hacer estos pantanos artificiales, ¿qué hay que hacer? Destruir una gran cantidad de bosque, ¿no es cierto?, deforestar para construir esto. Y en Chile tenemos, en el sur, llenos de esto. Por eso cuando se hablaba de la famosa central Patagonia, ¿no es cierto?, que hubo una marcha en torno a eso, porque era un lugar hermoso, ¿no es cierto?, bellísimo, pero había que destruir una gran cantidad, ¿no es cierto?, de áreas verdes para construir, ¿no es cierto?, estas represas. Claro, dicen, ¿estas represas son para qué? Para darnos electricidad chuta, y nosotros sabemos que las necesitamos porque en el sur de Chile llueve durante todo el año. En cambio, las centrales hidroeléctricas que están en la zona centro-sur están agotándose, ¿no es cierto?, sus recursos de agua que permiten que las turbinas funcionen. ¿Por qué motivo? Porque no está lloviendo. Entonces, cuando se pensó, ¿dónde hay que construir una central hidroeléctrica? En el sur, porque llueve constantemente, por lo tanto, las represas van a estar siempre llenas. Pero ¿cuál es la consecuencia? Era destruir la gran cantidad de bosques. Luego, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los orígenes, ¿no es cierto?, y cuando yo veo esto, lo agregué de la siguiente manera. Cuando hubo un antes y un después en la historia de la humanidad, cuando aparece, ¿no es cierto?, la revolución industrial. Y con la revolución industrial se comienza a acelerar, ¿no es cierto?, en este caso, el cambio climático y en este caso, el calentamiento global. ¿Por qué motivo? Primero porque la construcción de máquinas a vapor, que es lo que se necesitaba para que funcionara la máquina, mucho carbón. Esto a partir del siglo XVIII. Después del siglo XIX, ¿no es cierto?, se descubrió, ¿no es cierto?, que esta máquina a vapor se había transformado, ¿no es cierto?, por el motor a diésel, es decir, se empezó a utilizar petróleo. Y naturalmente las máquinas, ¿no es cierto?, de las industrias pasaron del carbón al petróleo. Y ustedes saben hoy día la excesiva cantidad de automóviles que hay en el planeta, ¿no es cierto?, contaminan mucho. Y todas las industrias necesitan petróleo para funcionar. Por lo tanto, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo, ¿no es cierto?, empezó a florecer, a tener un movimiento vertiginoso y empezaron a crearse demasiadas industrias. Y es ahí cuando empiezan a notarse los impactos en la atmósfera. Las primeras mediciones que empezaron a darse cuenta de que había cambiado, ¿no es cierto?, los gases invernaderos habían aumentado. Por eso dice aquí que el desarrollo industrial no ha cesado. De hecho, los países industrializados se mantienen industrializados, y ¿qué pasa con el resto de los países? Intentan industrializarse, pasar a ser países industrializados, y eso significa construir más industria y contaminar más, porque no hay una energía alternativa. Entonces,
Eso significa que la revolución industrial también ha impulsado nuevas revoluciones en los campos de la agricultura, permitiendo el uso de máquinas en sustitución de bestias, en este caso de animales, del esfuerzo humano, y ha aumentado simultáneamente el uso de químicos en la agricultura. ¿Para qué? Para que sea más rápido, para que crezca más rápido. Por lo tanto, también estamos afectando, ¿no es cierto?, la naturaleza, los suelos fértiles de nuestro planeta. Por eso, como ustedes se dan cuenta, si necesitamos más áreas verdes para construir, ¿no es cierto?, también vamos destruyendo los bosques. Y por eso la semana pasada, cuando vimos el caso de, ¿no es cierto?, de las enfermedades, y decíamos, ¿por qué en China aparecían las enfermedades? Claro, porque si nosotros, el humano, necesita muchas áreas verdes, vamos ocupando las que son zonas selváticas o zonas de donde están los animales salvajes, y obviamente esto va a chocar con lo que nosotros tenemos. Entonces, por ese motivo, chiquillos, tengan muy presente que el ser humano es muy responsable, porque en este caso, al deforestar zonas donde están los animales salvajes y muchas enfermedades, ¿no es cierto?, entran en contacto con los seres humanos. Y ahí tenemos, como vimos en el documental la semana pasada, la relación entre las enfermedades de hoy en día, ¿no es cierto?, pero también que queden pocos espacios de, ¿no es cierto?, de áreas verdes, producto de que mientras más aumente la población, más, en este caso, materias primas necesitamos, y eso va destruyendo la naturaleza. Aquí, ¿por qué les quería mostrar el documental que les dije que si querían ver en forma libre y voluntaria? Porque hubo un momento, miren, lo voy a leer, después dice, esta es una cita. A pesar del impacto del desarrollo industrial, los impactos generados por la liberación de gases de efecto invernadero y la reducción de sus sumideros, el proceso se retrasó por casi 100 años. Esto debido a que las erupciones volcánicas del Krakatoa, 26 y 27 de agosto del año 1883, provocó un invierno nuclear por la gran cantidad de escorias liberadas a la atmósfera, que refractaba la luz del Sol, provocando una caída de las temperaturas que permaneció hasta 1970, con una fuerza de 200 megatones de TNT, equivalente a 30.000 bombas atómicas. Miren el detalle que les doy. Esa gran explosión, por eso les dije, vean ese documental, porque es tan importante, porque emitió tanto gases, ¿no es cierto?, de efecto invernadero, que provocó una pequeña muralla, ¿no es cierto?, en la atmósfera que impedía que los rayos del sol, ¿no es cierto?, ingresaran totalmente, y por eso la temperatura, ¿no es cierto?, no fue de las más altas en ese periodo, hasta que obviamente, producto del tiempo, estos gases bajaron, ¿no es cierto?, y ahí empezamos a tener, ¿no es cierto?, los primeros registros de que había aumentado, ¿no es cierto?, la cantidad de gases, ¿no es cierto?, por la actividad humana, pero también, ¿no es cierto?, mayores temperaturas. Por lo tanto, ahora que sabemos que el cambio climático existe, ¿cómo se genera? Primero, la ciencia del siglo XX ha descubierto que son varias sustancias químicas responsables de la generación del efecto invernadero. Me imagino que ustedes en química o en biología, tercero medio, ya han visto un poco de estos gases de efecto invernadero. Está el dióxido de carbono, el metano, el monóxido de carbono, el vapor de agua y los óxidos de nitrógeno y azufre. ¿Se dan cuenta? Cada uno, como lo muestra aquí en la imagen, cada uno hace una barrera, ¿no es cierto?, que impide, ¿no es cierto?, que los rayos del sol, o en este caso el calor, la sensación térmica, ¿no es cierto?, el calor, pueda irse al espacio, ¿no es cierto? Aquí el óxido de carbono se encuentra dentro de estos gases de efecto invernadero. Ahí dice, por sus propiedades ópticas, de ser permisible a la luz blanca, pero opaco al infrarrojo, actúa como un acumulador de radiación infrarroja, conservando el calor. Eso es lo que hace, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Entonces, conserva el calor y impide, ¿no es cierto?, que se vaya, ¿no es cierto?, que se vaya, en este caso, el calor al espacio, sino que lo retiene. El óxido de carbono, ¿no es cierto? Dígame. ¿Cuáles son las fuentes? La respiración de plantas y animales, vegetales, conchas marinas, reservos de minerales, ¿no es cierto?, de gas natural, petróleo y grafito. Eso, ahí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, de dónde salen los óxidos de carbono. ¿No? ¿Alguna duda hasta el momento? También el óxido de carbono, a partir de las emisiones derivadas de la actividad industrial, quema de bosques, combustión, disminución de los sumideros de talas de bosques, por lo tanto, esto ya es propio, ¿no es cierto?, de
el hombre. Entonces nos damos cuenta que Profe, este impacto, dígame, ¿puedo hablar de nuevo del efecto invernadero, por favor? Un ya, resumen. lo voy a retroceder. Si nos damos cuenta, el Sol lanza, ¿no es cierto?, los rayos del Sol, que ingresan al planeta y son absorbidos por el mar, por la superficie terrestre, ¿no es cierto? Y rebotan, esa es la palabra, rebotan en forma de calor. Entran rayos, la superficie de la Tierra la absorbe, y ¿cómo rebota? En forma de calor. Antes de la revolución industrial, los rayos del Sol, como ustedes podían ver, salían perfectamente y se dejaba, en este caso el calor salía al espacio, sin ningún problema, sin ningún problema, ¿ya? Pero con la revolución industrial empezaron estas zonas, ¿no es cierto?, la atmósfera. ¿Qué pasó? Con todos estos contaminantes que ustedes ven aquí, se empezaron a concentrar. Y por eso en el video que ustedes vieron, decía que son los gases del efecto invernadero y le pegaban a los rayos del sol para que no escapara. ¿Qué hacía? Detenían el calor aquí. Detienen el calor, como vimos recién en el dióxido de carbono que retiene el calor. Por lo tanto, cuando llegaban los rayos del sol, al principio, antes de la revolución industrial, el calor salía. Entonces se mantenía regular la temperatura, ¿no es cierto?, moderada en la superficie terrestre. Y ahora con la revolución industrial en adelante, a partir del siglo XVIII, entran los rayos del sol y producto de que ahora ha aumentado la cantidad de gases de efecto invernadero, ¿qué pasa con el calor? Queda en la Tierra. ¿Y qué hace? Este fenómeno, como ustedes ven en la raya naranja. Llega, choca y rebota, y nuevamente a la superficie terrestre. Sube, rebota. Entonces el calor no tiene escapatoria. Por lo que hace del efecto invernadero, no tiene escapatoria. Por eso se habla de, ¿no es cierto?, calentamiento global, producto, ¿no es cierto?, de que la temperatura, ¿no es cierto?, el calor no sale al espacio, sino que se retiene en la superficie y eso provoca grandes daños, desde los incendios, el derretimiento de los cascos polares, etc. ¿Te quedó claro, Genesis? Génesis. Sí, profe, gracias. No se preocupe, para eso estamos. El metano, ¿no es cierto? ¿Dónde encontramos los metanos, ¿no es cierto? Los pantanos actuales, donde hay mucho, por ejemplo, fósil o en este caso de fósil, pero también, ¿no es cierto?, los desechos de bostas de animales, ¿no es cierto?, por actividad de los rumiantes. Por eso yo lo puse ahí de las vacas, todo eso, cuando empiezan a salir, cuando comienzan a descomponer disculpando la expresión, la caca de los animales, comienzan, ¿no es cierto?, a subir a la atmósfera, ¿no es cierto?, el metano. Entonces, y ese metano también sirve como gas natural, ¿no es cierto? Pero también es muy dañino, ¿no es cierto?, para la atmósfera. Y, por ejemplo, en los lugares donde hay mucho hielo, y en este caso, por ejemplo, en Siberia, en Alaska, cuando hay derretimiento, dejan escapar el metano. En Rusia hay un efecto muy importante que, si ustedes quieren investigar, que hay llamémoslo de esta manera, un lugar que se está derritiendo y está dejando escapar mucho metano en una cueva. Entonces, claro, uno puede decir, podíamos sellarlo, pero es que es una reacción natural, porque estaba tapado por el hielo, pero como ahora se derrite, entonces está ocurriendo todo lo que no queríamos. Por lo tanto, con la liberación natural y de liberar en este caso el metano, tenemos más efecto invernadero. Por lo tanto, en estas zonas que yo por eso les muestro, en estos lugares, ¿no es cierto?, las vacas, ¿no es cierto?, los pantanos, es donde hay mucho metano. Entonces, ustedes se dan cuenta en esto, cómo ha aumentado paulatinamente siempre, en estos años, en el 2000, ha aumentado más la cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque ha aumentado también la población, si se dan cuenta. A mayor población, mayor cantidad de recursos naturales necesitamos, más vacas, ¿no es cierto? Y eso significa mayor cantidad de metano, ¿no es cierto?, que se produce, mayor deforestación, es decir, una cosa lleva a la otra. ¿Cuáles son las evidencias del cambio climático? Cuéntenme ustedes algunas.
¿Cómo ustedes se dan cuenta de que hay un cambio climático? Por los cambios de temperatura muy constantes. Ya, por ejemplo, alguien más por el chat si quiere pueden participar o con su micrófono, no están muteados. Derretimiento de los glaciares, muy bien, ambos. El coronavirus y la extinción humana, exterminación humana, que uno podría pensar, "Ah, no será mucho", pero es que si no controlamos esto, es para donde debería ir, porque realmente la humanidad después de qué va a vivir, aumento del nivel del La mar, Tierra se va a perfecto, incendiar. las altas temperaturas y las pocas lluvias, perfecto. ¿Ve? Ustedes mismos saben que hay consecuencias que se están dando, se están viendo, la sequía, el calor excesivo, muy bien. ¿Se entiende? Ustedes ya saben dónde están y lo han escuchado en las noticias, lo han leído. Lo más probable es que la gran mayoría ve las noticias y dice, wow, sí, esto está ocurriendo. En invierno a veces llueve, a veces llueve, y otra hace calor, exacto. Hace 30 años atrás, invierno llovía un mes, una semana completa, y esas eran nuestras geniales vacaciones encerrados en la casa, ahora estamos por otra cosa. Pero antiguamente, ¿no es cierto? Era que llovía mucho. Por eso cuando uno dice, llueve a la antigua, cuando dice, está lloviendo de arriba para abajo, o llovía a la antigua, era porque llovía y llovía mucho. En el sur, por ejemplo, pasaban durante un mes llovía, por lo tanto la gente se alimentaba de mala manera, de muy mala manera. Pero en Santiago, la región metropolitana, estoy hablando de Chile, ¿no es cierto? ¿Qué ocurría? Se inundaba el Mapocho se desbordaba, ¿no es cierto? Los canales igual, porque llovía demasiado. Pero ya a partir de los 90 comenzó paulatinamente a dejar de llover y los 2000, ¿para qué decirlo? Por lo tanto, ustedes que nacieron mucho después de eso, nos recuerdan los inviernos cuando llovía sagradamente durante semanas y nosotros nos aburríamos en vacaciones de invierno porque estábamos encerrados. Y nosotros no teníamos juegos de internet, no teníamos, ¿no es cierto?, PlayStation, Xbox y todos esos juegos, y nos teníamos que estar encerrados nomás. Y la única forma que nosotros nos entreteníamos era jugando con nuestros amigos a la pelota, juegos de niños en esa época. Entonces, ahora no, po. Ahora ustedes pueden ver, están encerrados y después no tienen un computador, tienen juegos online por el celular, etcétera. Pero antes no teníamos eso. Gente dice aumento de los tornados, exacto, y tormentas en zonas tropicales, exactamente, los huracanes. Son Estamos muchos. en un mundo individualista y competitivo. Aparte de eso, pero aparte de eso, es lo que yo te hago la comparación del hecho de que antiguamente nosotros, Lo decía vacaciones de invierno para nosotros poco. era lluvia, 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 lluvia. Pero ustedes pueden ver ahora, los inviernos no llueve, son helados, son fríos, pero no llueve, son secos. Es como si hubiera dos estaciones, profe, como si solo existiera ahora el verano y el invierno. Exacto, pero el problema del invierno es que no llueve. Sí, Si fuera pues, que el hay invierno muchas. lloviera y en el verano hiciera calor, está bien, porque tendríamos recursos de agua, pero no llueve. Entonces, al no llover, estamos viendo que no tenemos, por ejemplo, glaciares, se están derritiendo y no tenemos nosotros que la lluvia que los pueda, en este caso, o la nieve en este caso, que los pueda recuperar. Entonces, nuestros recursos hídricos del agua están desapareciendo. Profe, Dígame, ¿la lluvia limpia el aire? por supuesto, y siempre por eso cuando dicen que, pucha, ojalá que llueva para que baje, claro, porque la lluvia provoca, ¿no es cierto?, que todos los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, bajen a la superficie, y por eso se llama lluvia ácida. ¿Por qué? Porque esa agua viene con muchos contaminantes y por eso no se debe tomar, ¿ok? Alguien podría hacer un experimento cuando llueve y tomar esa y se va a dar cuenta que está opaca el agua, no es cristalina. Por lo mismo, porque está muy contaminada. A ver, en el chat. Claro. Claro, yo esperaba que lloviera más, exacto. Buen día, Amaro, gracias por estar aquí. Paulito dice, pero recuperar ya, o ya este daño es irresistible al cambio climático, tal como lo vamos a ver la próxima clase, y el cambio climático ya está presente. No hay vuelta, no hay vuelta a esto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer Puede son dos revertir, pero estrategias, sí se puede controlar. son dos estrategias que vamos a tener que, una, adaptarnos y lo otro, ¿no es cierto?, mitigar. Y que lo vamos a ver la próxima clase.
Se están descongelando los glaciares, ¿no es cierto?, por el aumento del promedio de las temperaturas. Descongelamiento en los polos árticos y antárticos. Ya hemos visto que la Antártida, por ejemplo, este pedazo que estaba aquí se ha desprendido, que lo equivale a un estado, por ejemplo, como el de Texas, en Estados Unidos. Entonces uno habla que, chuta, si se están derritiendo, claro, uno puede decir, va a aumentar el nivel del mar, claro, pero eso son, para que usted entienda, si el Ártico se derrite, se mantiene el nivel del mar. ¿Por qué motivo? Porque ya está, el agua ya lo ha asumido su volumen. ¿Cuál es el problema? Es si la Antártida se derrite, porque todo el casquete polar que está aquí, en este caso, todo el hielo que está sobre la Antártida, está sobre una masa de tierra, sobre una masa de tierra. Por lo tanto, si se derritieran kilómetros y kilómetros de la Antártida, ahí aumentaría el nivel del mar. ¿Por qué? Porque esto no está considerado dentro del volumen del mar de ahora, de los océanos. Es como si ustedes, por ejemplo, tienen un vaso, ¿no es cierto?, con una, en este caso con un cubo de hielo. Ustedes se dan cuenta que si se derrite, se mantiene el nivel, porque ya lo asume. Pero distinto, ¿no es cierto?, que si uno lo empezara a echar más hielo, más hielo, más hielo, ahí sería distinto. Y eso es lo que le ocurriría si se derrite la Antártida, porque, reitero, los campos de hielo, ¿no es cierto?, que están en este caso en la Antártida, están congelados, están sobre una masa de tierra. Desestabilización de las costas a causa del aumento del nivel del mar. Por ejemplo, producto de esto mismo, ¿no es cierto?, hay muchas marejadas hoy en día. Y cuando ustedes van a la cordillera, o sea, a la cordillera, perdón, a las playas, ustedes se van a dar cuenta que hay mucho más marejada y que el nivel, ¿no es cierto?, en este caso de la franja de la playa entre la costa y el mar es mucho más angosta. ¿Por qué motivo? Por lo mismo, porque con el mismo cambio climático ha aumentado los vientos y eso provoca más marejadas. A ver, alguien me dice, Vicente. Pues aquí hay un video de forma de reducir la huella de carbono. Muy bien. Lo voy a copiar. Y, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que eh, el mar está más violento que antes. ¿Por qué? Porque mucho viento que ahora se está distribuyendo de distintas maneras. Y por eso lo que dicen los geólogos, en este caso, es que el mar, ¿no es cierto?, está ganando espacio a la costa. No solamente porque puede aumentar el nivel del mar, sino más bien en este caso las marejadas son mucho más fuertes y van destruyendo, ¿no es cierto?, la costa. La desertificación, que es muy clave, y nosotros vamos a verlo para el caso de Chile en algún momento, que cómo ha aumentado la cantidad de zonas áridas, es decir, donde no hay agua, y no es cierto que ya ni siquiera sirven para la agricultura, y especialmente en zonas de África, en zonas, ¿no es cierto?, muy pobladas, incluso, ¿no es cierto?, en la India y en Chile, que es nuestro ejemplo más drástico. ¿Qué aprendieron en esta clase, chicos? ¿Qué aprendieron en esta clase? ¿Qué opinen? ¿Qué aprendieron en esta clase? ¿Por chat? ¿Están muteados? ¿Qué aprendieron en esta clase? Yo aprendí de que el calentamiento global ya está, que solo podemos controlarlo y aprendimos sus causas y el por qué continúa. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuáles son? Aquí vamos a morir todos, no es la idea. El ser humano es tan inteligente que podrá, en este caso, arreglarse y nos vamos a arreglar. El problema, ¿quiénes? Ojalá, porque en algún momento los rayos llegan a pasar la capa de ozono y tocar la Tierra. ¿Vamos a estar muertos? Exacto. Vicente Rodríguez dice que el Krakatoa se mamó, que el ser humano solo destruye, y aún todo sabe que no muchos hacen cambios. Es decir, exacto, o sea, el mundo, ¿no es cierto?, hasta que no tome conciencia, y de verdad, y por eso en la otra clase vamos a ver eso, que hay que mitigar estos daños a futuro, porque aunque cambiáramos ahora, dejáramos de producir, ya no utilizamos combustible, no quemamos, no hacemos incendios, no va a cambiar el cambio climático, podría cambiar de aquí a 30, 40 años. ¿Se entiende?
no va a cambiar porque dejamos de contaminar. Si es lo que, cuando hablamos del cambio climático Pero y de estaría más mitigar, controlado, ¿o no? exacto, lo que nosotros tenemos que pensar es que si ahora hacemos los cambios, esos cambios van a ser para, entre 40 y 50 años para las futuras generaciones, porque lo que está ahora ya está. O sea, si se está desertificando, sí, se está aumentando en un cierto nivel del mar, sí, porque los gases de efecto invernadero están en la atmósfera ya. Por lo tanto, ya se desequilibró la balanza. Lo que tenemos que pensar es en las futuras generaciones para que no sufran lo que está sufriendo el presente. Dice Cristóbal, podríamos crear una pandemia, matar gente y reducir la población y encerrar a las personas en sus casas, que las empresas no contaminen tanto. Sería una buena idea, ¿no? Escucha, es como lo que está sucediendo ahora, pues. Pero la idea Obvio, y la nunca va a contaminación ser, ambiental se que la idea reduce. tampoco es matar a la gente, porque si no sería, ¿sabe? ¿Qué pandemia o qué países se salvarían? ¿Usted cree que las grandes potencias van a pensar en Chile? No, se salvan ellos, pues. Si se creara una pandemia, ¿no es cierto? ¿Quiénes se van a salvar? Solamente los países más adinerados y se aprovecharían de los países pobres, de sacar sus Los recursos. más sustentables. Exacto. Así que eso es lo que en estas clases aprendimos, ¿no es cierto? El metano, el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Eh, que son los contaminantes más importantes, ¿no es cierto? Para que ustedes no lo olviden, lo voy a colocar aquí. Estos son los mayores contaminantes o gases de efecto invernadero que nosotros tenemos que empezar a disminuir en la atmósfera. Para que las Creo que va a futuras subir esto. generaciones, para que las futuras generaciones no tengan los efectos de ahora. Dígame. ¿Va a subir esto al Face? Por supuesto, esto lo subo, no hay problema. ¿Y la ONU realmente hace su trabajo? Buena pregunta, Paulito. Yo creo que la ONU es una institución que tiene muy buena voluntad, pero no puede Ninguna mandar. organización mundial es ¿Por qué 100% motivo? honesta en todo lo ¿Por que qué pone. motivo? Porque es una institución que trabaja de buena voluntad en torno a qué. Se hablan siempre de estos temas, pero requiere que los países se pongan de acuerdo. Y por eso cuando las clases anteriores, ¿no es cierto?, que dice, hay que hacer acuerdos, protocolos como el de Kioto, ¿no es cierto?, el acuerdo de París, que los grandes países, los grandes contaminantes se pongan de acuerdo. ¿Te das cuenta? Y entre, no, bajamos un 0,5 porque no me conviene, si no mi país se va a la quiebra, etcétera. Chuta, la ONU no puede ordenar, porque la ONU es un consenso, es una institución, un organismo que ayuda a solucionar problemas en forma pacífica, pero no puede obligar, no puede obligar. No le puede obligar a China y a Estados Unidos a que ustedes dejen de contaminar, no. Porque perfectamente Estados Unidos dice, ¿sabes qué? No me interesa, me salgo de la ONU, listo. Y China puede decir lo mismo, me salgo también. Entonces, por eso hay que negociar y eso es lo que cuesta a los países, cuesta mucho. Y en todas estas conferencias, pucha, todas las buenas intenciones, las fotos bonitas que ustedes pueden ver, pero no se logran muchas cosas. No se logran muchas cosas. Por Profe, eso, dígame. ahora creo que fue en cerca de Rusia, Australia, una marca de cerveza hizo que su empaquetura sirviera como alimento para al momento de tirarlo al mar no se queden pilladas las tortugas. ¿Veis esto de los aquí? peces, todo Esta eso, barra entonces cuenta se mi huella. alimentan de ese producto. Ya, ¿Qué? Entonces los animales en vez de quedarse atrapados en esos hoyitos que tienen para la lata de cerveza, ¿sí? se lo comen y sirve como un alimento. Wow, No es algo plástico, es un sustantivo de alimento para ellos. mira. ¿Y eso dónde lo viste tú? ¿Cómo se llama? Cosas que no sabía hace 5 minutos. Ahí explican muchas cosas de distintos objetos, cosas que salen en el mundo. ¿Quién estaba dando la opinión recién? Yo, Tomás, Tomás Bravo. sí, Muy bien. Muy bien, lo voy a buscar. Me diste una muy buena idea para buscar. sí, aunque no me crea, hay ratones que son dorados, aunque no me crea.
Guácala. de piel dorada. Mire, vamos a buscar esas Qué cosas. rico, ratones. Así que siempre vamos a terminar aprendiendo algo y ustedes tienen muchas cosas que a lo mejor han aprendido con otros profesores de ciencia que pueden ser importantes para aportar o lo que cada uno ve. Y es muy importante que ustedes aporten a la clase y estos aportes son significativos. Sus preguntas, pero también las cosas que ustedes saben. ¿Se entiende? Porque ustedes están constantemente también viendo videos, etcétera, y uno va aprendiendo finalmente. Ahora, lo importante es discernir de toda esa información, cuáles son las que son verdaderas. Chiquillo, Profe, dígame, ¿hay tarea para esta semana? ¿cómo? ¿Hay tarea para esta semana? No, esta semana tampoco. La próxima semana ya comenzamos con las queridas tareas. Bacán, así termino el resto de las cosas. Exacto, muy bien. Chiquillos, la clase ha concluido. Les envío a todos un abrazo. Cuídense mucho, mucho de verdad, cuídense mucho, por sobre todas las cosas. ¿Pusieron todos su nombre? Sí, profe. Todos el nombre, porque recuerden que la asistencia corre. Profe, se supone que... ¿Cómo? Gracias, Lucas, Benjamín, a todos. Chao, profe. Le Que vaya agradezco. bien. Igualmente, cuídense mucho. Cuídese. Chao, profe. Y Nos vemos. en cualquier momento, Lo queremos, profe. muchas gracias igualmente. Chao, Lucas, Karen, Profe. Jared, Chao, Nacho, profe. Alonso, Usa mascarilla. Nicolás Paz, Millaray, Azucena, Nicolás Yáñez, Fabián Salazar, Karina. ¡No, profe! Chao.